Saludos, bibliófilas y bibliófilos. En el vídeo de hoy hablaremos de algunos de los mejores libros de Anne Rice. Igualmente, si quieres ampliar información, te animamos a que visites nuestra web, labibliotecavirtual.com. Empecemos con la bibliografía. Libro La Hora de las Brujas, Las Brujas de Mayfair 1. En la serie de Las Brujas de Mayfair, que comprende La Hora de las Brujas, La Voz del Diablo y Taltos, Anne Rice, autora de Entrevista con el vampiro, vuelve a incorporar voces de otro mundo para describir la naturaleza humana y crear un mundo mitológico hipnótico, oscuro y fascinante a la vez. La Hora de las Brujas es una novela fascinante e hipnótica que sigue la historia de la prominente y rica familia Mayfair, una dinastía de brujas de Nueva Orleans, a lo largo de 4 siglos, perseguida por una entidad poderosa, peligrosa y seductora. Las mujeres de la familia Mayfair nunca se rinden, y tratan de entender y destruir las misteriosas fuerzas que siempre han amenazado a su familia. Libro La Voz del Diablo, Las Brujas de Mayfair 2. La Voz del Diablo es la segunda novela de brujería de Mayfair de la autora de Entrevista con el vampiro, que utiliza voces de otro mundo para describir la naturaleza humana y crear un mundo mitológico hipnótico, oscuro pero seductor. Lusher es un espíritu maligno que se aprovecha de las mujeres de Mayfair e intenta procrear. Rowan Mayfair, la reina de la familia, desapareció tras el nacimiento del hijo de Lusher. Libro Taltos, Las Brujas de Mayfair 3. Taltos es la tercera novela de la serie Las Brujas de Mayfair, en la que la autora de Entrevista con el vampiro incorpora voces de otro mundo para describir la naturaleza humana, y crear un mundo mitológico que es a la vez hipnótico, oscuro y fascinante. Taltos es el nombre de un ser creado por el cruce de 2 brujas humanas con cromosomas extra. Es casi monstruoso, tiene un comportamiento bestial y un extraordinario apetito sexual. Libro Entrevista con el vampiro, Crónicas Vampíricas 1. Edición especial de la historia de vampiros más original jamás contada. Entrevista con el vampiro, el primer volumen de la serie Crónicas Vampíricas, es ya un clásico moderno. Cuenta la historia de Luis, un joven de Nueva Orleans al que la culpa por la muerte de su hermano le atormenta y se convierte en un perpetuo noctámbulo. Pero desde el principio de su nueva vida, el más humano de los sentimientos, especialmente el amor, pasa a primer plano. Libro Lestat el vampiro, Crónicas Vampíricas 2. La segunda parte de las Crónicas Vampíricas describe la vida del enigmático Lestat, al que conocimos por primera vez en Entrevista con el vampiro. Inmortal pero hambriento de sangre humana, Lestat anhela conocer el secreto de su inmortalidad, desde el lascivo París del siglo XVIII hasta la Roma augusta y la Bretaña druídica, desde el demoníaco Egipto prehistórico hasta el salvaje mundo de las estrellas del rock, prácticamente toda la historia significa esto. Libro La Reina de los Condenados, Crónicas Vampíricas 3. La tercera parte de las Crónicas Vampíricas nos lleva de nuevo a las profundidades del mundo de Lestat, esta vez con su amante, la Reina Maldita. Lestat, ahora una famosa estrella del rock, despierta a la Reina Maldita Akasha con su música. Se convierte en la Reina del Nilo, y utiliza todo su poder para destruir a los vampiros y a los hombres, con Lestat como su amante y su mano derecha, para que las mujeres puedan crear un nuevo orden. Libro El Ladrón de Cuerpos, Crónicas Vampíricas 4. Este es el cuarto volumen de la novela de fantasía Las Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Lestat ha vivido una vida cómoda, y ha cumplido sus deseos convirtiéndose en un maestro del mundo nocturno. Sin embargo, ciertas dudas le hacen reconsiderar su razón de ser. Impulsado por la sed de conocimiento, se vuelve inteligente, argumentativo, racional y vivo, sacudiendo por primera vez los cimientos del dominio oscuro. Libro Memnoch el Diablo, Crónicas Vampíricas 5. Quinta parte de la legendaria serie de sagas vampíricas Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Soy una imagen anglosajona de la perfección, rubia, de ojos azules y de 1,80 metros. Soy un vampiro, uno de los vampiros más poderosos de la historia. Mis colmillos son pequeños y apenas visibles a menos que quiera mostrarlos, pero son muy afilados y me hacen beber sangre humana cada pocas horas. Tengo poderes monstruosos. Puedo volar y retomar conversaciones a través de la ciudad o incluso del planeta. Puedo adivinar pensamientos y lanzar hechizos a la gente. Soy inmortal y no tengo edad desde 1700. Crónicas Vampíricas 6. En la sexta parte de las Crónicas Vampíricas, Anne Rice vuelve al personaje que conoció en Entrevista con el vampiro, el joven Armand.
Esta es la historia de Armand, el eterno joven con el rostro angelical de Botticelli. Sigamos su biografía a través de los siglos, desde su infancia en Kiev hasta Venecia y la antigua Constantinopla. Marius me hizo y soy su eterno alumno. Pero pronto me di cuenta de que sin esta conexión telepática no podría sentir la presencia de Marius. No sabía qué había pasado en el poco tiempo que llevaba arrodillado mirando al Lestat. No sabía dónde estaba Marius. No podía oler el familiar aroma humano de Benji o Sibelle. Tenía pánico y estaba paralizado. Libro Merrick, Crónicas Vampíricas 7. Merrick, la séptima entrega de las Crónicas Vampíricas, acerca a los vampiros a las protagonistas de la extraordinaria serie de fantasía sobrenatural de Anne Rice, Las Brujas de Mayfair. Esta es la historia de Merrick Mayfair, un hermoso descendiente de las brujas de Nueva Orleans. Nacida de madre africana y padre francés, la niña no tiene ni idea de que ha heredado los extraordinarios poderes de sus antepasados, las brujas de Mayfair. Hasta la llegada del exótico vampiro David Talbot a su oscuro mundo. He amado a 3 seres en mi vida, como humano y como vampiro. Aaron Lichtner es uno de ellos. El otro era y es el vampiro Lestat, que hizo milagros en mí con su amor y destruyó mi vida mortal para siempre. El vampiro Lestat me hizo inmortal y me dio poderes increíbles, lo que me hace especial entre los vampiros. Y mi tercer amor, Merrick Mayfair. Me he esforzado mucho por olvidarla. Libro Sangre y Oro, Crónicas Vampíricas 8. La octava parte de la mayor saga de vampiros de todos los tiempos, Crónicas Vampíricas, cuenta la vida de Marius, el mentor de Lestat. A Marius le persigue el recuerdo de que ha llegado el momento de desvelar el misterio de su existencia, que abarca miles de años. Esta existencia solitaria e inmortal recuerda sus experiencias como senador romano, con los druidas y como guardián de los reyes vampiros Akasha y Enkil. Recuerda su amor por Pandora y su tarea como líder del Lestat. También recuerda la caída de Roma, su huida a Constantinopla, hogar de la insaciable Eudoxia, y su regreso a la Italia renacentista. Con Marius, Anne Rice describe la convulsa existencia del vampiro histórico, una vida errante bendecida con paisajes y una existencia emocionante, pero limitada por condiciones complejas y eternas. Espina es su nombre. En la antigua escritura rúnica su nombre era Thorn, un nombre largo. Pero cuando empezó a beber sangre, se convirtió en Espina. Y en ese momento, siglos después, cuando yacía en una cueva de hielo soñando, su nombre seguía siendo Thorn. Cuando llegó al país del hielo, quiso dormir para siempre. Pero de vez en cuando se le despertaba la sed de sangre, y entonces utilizaba su talento para volar por encima de las nubes para perseguir a los cazadores de nieve. Libro El Santuario, Crónicas Vampíricas 9. Desde la Nueva Orleans actual hasta el Nápoles del siglo XIX, pasando por la antigua Atenas y Pompeya, la intensa historia de la vida del vampiro Quinn reúne en un solo libro las crónicas vampíricas, y la serie Las Brujas de Mayfair, y revela más episodios de la historia de los vampiros. Quinn Blackwood, un joven rico y excéntrico convertido en vampiro, solicita la ayuda del Lestat para liberarse del celoso control de su alter ego Goblin. Desde que Quinn entró en el mundo de los muertos, Goblin, que antes era su leal sombra, se ha convertido en una amenaza para todos los que están cerca del apuesto caballero. Curioso, Lestat le pide a Quinn que le cuente la historia de su vida. Recuerda su infancia en un hogar muy peculiar, y describe sus días en la granja Blackwood, la mansión con altos pilares y extensos jardines rodeados de pantanos donde creció y vive actualmente. A pesar de su ardiente amor por la bella bruja Mona Mayfair, Quinn tiene una ajetreada vida amorosa, y junto con su fuerte deseo de beber sangre, viaja por el mundo experimentando diferentes épocas de la historia. Libro Cántico de Sangre, Crónicas Vampíricas 10. En Cántico de Sangre, la 10ª entrega de la legendaria serie Crónicas Vampíricas, Lestat se encuentra con personajes de la legendaria serie de las Brujas de Mayfair de Anne Rice. Lestat, que antes era una figura malvada, ahora lucha con su propia condición de vampiro y busca la pureza. Al mismo tiempo, se enfrenta a varios fantasmas, leyendas, secretos y al misterio de Taltos mientras intenta reconducir el destino de su amada Rowan Mayfair. Pero ahora que me he tomado un descanso de mi obsesión por convertirme en santo, me gustaría decir unas palabras a mis fieles seguidores. Recién llegados, síganme. ¿Por qué debería hacer algo que te cause problemas? Eso es como tirar piedras sobre el tejado de Crónicas Vampíricas 11.
Más de un cuarto de siglo después de la publicación de Entrevista con el vampiro y Lestat el vampiro, Anne Rice ha dado un giro a la cosmología vampírica con El príncipe Lestat de las crónicas vampíricas, devolviéndonos al mundo encantado de los espíritus y las fuerzas oscuras. Yo bebo tu sangre, tú bebes la mía, nos conoceremos y amaremos y seremos hermanos de la misma sangre para siempre. Los vampiros comenzaron a multiplicarse y se produjeron terribles incendios en todo el mundo. Los viejos vampiros despiertan de su sueño subterráneo, y siguen las órdenes de la voz que les incita a quemar indiscriminadamente a los jóvenes muertos vivientes, los rebeldes que vagan por las ciudades de París, Bombay, Hong Kong, Kioto y San Francisco. En El príncipe Lestat, personajes conocidos como Luis de Pointe-du-Lac, el eternamente joven Armand, Mecare y Maharet, Pandora y Flavius, David Talbot y Marius, así como otras figuras nuevas e intrigantes, intentan averiguar quién es la voz, qué pretende y por qué, con el objetivo común de averiguar quiénes son, qué pretenden y por qué se han vuelto así. Su única esperanza reside en el peligroso, desafiante y deslumbrante príncipe Lestat. Libro El príncipe Lestat y los reinos de la Atlántida, Crónicas vampíricas 12. Anne Rice, una de las autoras más leídas del mundo, presenta una nueva novela ambiciosa y emocionante sobre la utopía y el poder. El protagonista de la novela es el vampiro Lestat de Lioncourt. Un héroe, un líder, un inspirador, una fuerza irresistible, un espíritu indomable que de alguna manera lucha contra las extrañas fuerzas de otro mundo que controlan su cuerpo y su alma inmortales. Esta antigua fuerza mística y espíritu sobrenatural de la tradición vampírica tiene todo el poder, la historia y el alcance insidioso del universo incomprensible. Rice cuenta la fascinante historia de cómo, por qué y con qué fin esta potencia estableció y dominó los grandes imperios que florecieron en el Atlántico hace siglos. Al descubrir este continente perdido, Atlántida, o el legendario reino de la Atlántida, descubrimos sus secretos y aprendemos por qué, miles de años después, el vampiro Lestat debe enfrentarse al terrible poder de este espíritu eterno y omnipotente. Libro La comunidad de la sangre, Crónicas vampíricas 13. Las crónicas vampíricas cuentan la historia del príncipe Lestat y la fundación de la unidad de sangre. Lo que voy a contarles tiene poco que ver con la sociedad actual. Es una historia tan antigua como el género, una historia sobre la lucha de un individuo por encontrar y proteger su lugar en un universo intemporal, con la tierra, el sol y otros hijos de la sangre. Con la tierra, el sol, la luna y las estrellas, de la mano de Lestat, aprendemos cómo se convirtió en el líder del mundo de los vampiros, cómo lucha por encontrar su lugar en el mundo de los no muertos, y cómo debe luchar contra su voluntad contra las amenazantes y aparentemente invencibles fuerzas de la oscuridad. Desde las torres y los muros de un antiguo castillo en las montañas nevadas de Francia, hasta las verdes colinas de Luisiana perfumadas con magnolias y jazmines, pasando por las prístinas islas del Pacífico, y la ciudad de San Petersburgo en tiempos de la emperatriz Catalina, la comunidad de la sangre es un viaje cautivador que introduce al lector en la más pura esencia del mundo de Anne Rice. Libro Pandora, Nuevas historias de vampiros 1. Con Pandora, Anne Rice inició la serie Nuevas historias de vampiros, que incluye este título y el vampiro Vittorio, reviviendo el mundo y algunos personajes de las míticas crónicas vampíricas. En el primer volumen de Nuevas historias de vampiros, el nuevo vampiro David Talbot invita a su par Pandora a repasar su vida de casi 2000 años. No han pasado ni 20 minutos desde que me dejaste en este café. Ahora estoy frente a tu cuaderno, usando el bolígrafo afilado y eternamente coloreado que me dejaste, disfrutando de la sensual sensación de la tinta negra asentándose en un papel caro y en blanco. Libro Vittorio el vampiro, Nuevas historias de vampiros 2. Con este libro, Anne Rice concluye la serie Nuevos cuentos vampíricos, de la que forman parte este libro y Pandora, y recupera el mítico mundo de las crónicas vampíricas y algunos de sus personajes. Cuando era niño, tuve una terrible pesadilla. Soñé que tenía en mis brazos las cabezas frescas de mi hermano y mi hermana. Sus ojos parpadeaban y sus mejillas estaban rojas. Me quedé aterrorizado, tan silencioso como ellos, incapaz de hablar. El sueño se hizo realidad. Pero nadie llora por mí, por ellos. Mis hermanos fueron enterrados en tumbas sin nombre. Soy un vampiro, me llamo Vittorio, y escribo esta historia en la torre más alta del castillo en ruinas donde nací. Así comenzó Vittorio la historia de su turbulenta vida en la Florencia el Maldito. En La momia,
la autora de Crónicas Vampíricas ha vuelto a utilizar un personaje sobrehumano, y le ha impuesto las condiciones más humanas, la pasión. Ramsés es inmortal y ha vivido durante siglos. Sin embargo, bebió el elixir de la vida y se convirtió en el maldito Ramsés, condenado a vagar por la tierra para satisfacer sus interminables ansias de comida, vino y mujeres. Las momias volvieron a la vida en el Londres eduardiano, y regresaron a El Cairo bajo la apariencia temporal del Dr. Ramsay, un egiptólogo. Le persiguen los recuerdos de su última reencarnación como amante de Cleopatra. Su anhelo por la reina de Egipto le lleva a cometer actos que rompen el corazón de los que le rodean. Libro Ramsés el Maldito. La pasión de Cleopatra. Un nuevo y deslumbrante relato de antiguas rivalidades, y modernas pasiones del autor de La momia, la primera novela sobre Ramsés, y de las famosas crónicas vampíricas. Ramsés el Grande despierta en la Inglaterra eduardiana gracias al poder de la poción mágica de la vida. El antiguo faraón egipcio, ahora inmortal, se ve envuelto en una feroz batalla con su antigua gran reina Cleopatra en la víspera de su boda. El propio Ramsés la ha devuelto a la vida con el mismo peligroso elixir sobrenatural que devuelve la vida a los muertos. Pero mientras Ramsés y Cleopatra competían por comprender el poder del misterioso elixir, una figura mucho más antigua, surgida de las nieblas de la historia y que iba adquiriendo un inmenso poder, conspiraba en las sombras. Sibyl, una reina cuyos dominios se extendían desde el entonces fértil Sahara hasta los confines de la tierra, es ahora una figura que puede tener no solo la clave de la inmortalidad sino también el secreto de la maravillosa e ilimitada expansión del universo. Una historia convincente que atraerá no solo a los lectores de La momia, sino también a los fans de Anne Rice, y de los thrillers con elementos históricos y sobrenaturales. Libro El Don del Lobo, Crónicas del Lobo 1. La primera novela de la épica saga Wolf Chronicles de la autora de The Vampire Chronicles y The Witches of Mayfair. Nadie crea un mundo nuevo habitado por personajes terroríficos y románticos como Anne Rice. Una anciana recibe en su casa señorial a Reuben Holding, un joven reportero del San Francisco Observer. Él tiene que escribir un artículo sobre la mansión y ella quiere venderla rápidamente. Como resultado, el reportero es atacado y mordido por una bestia desconocida en la oscuridad. Pronto Reuben sufre una transformación aterradora y fascinante. El joven vacila entre la aceptación y el temor de su transformación, el miedo y el éxtasis de su nueva condición, el poder y el respeto. Libro Los Lobos del Invierno, Crónicas del Lobo 2. La segunda novela de la épica saga Wolf Chronicles de la autora de The Vampire Chronicles y The Witches of Mayfair. Nadie crea nuevos mundos habitados por personajes terroríficos y románticos como Anne Rice. En diciembre, un incendio de robles arde en las majestuosas casas de Nidec Point. Para Reuben Holding, que ha adquirido la fuerza de un lobo, esta Navidad iba a ser diferente. De las sombras de la casa emerge un fantasma que suplica con agonía. No puede hablar, pero la abraza con un deseo desesperado y desea. A medida que Reuben es poseído por las pasiones y los deseos de este fantasma, se revelan los sorprendentes secretos del extraño mundo subterráneo. Libro Un grito al cielo. Anne Rice, autora de Entrevista con el vampiro, nos adentra en el fascinante mundo de los castrati del siglo XVIII, la temprana corrupción de los niños para darles una voz de soprano. Famosos en los palacios reales y en los teatros de ópera de toda Europa, los castrati eran a veces rechazados como el tercer sexo, mientras que sus cualidades vocales eran incomparables. En Un grito al cielo, Anne Rice describe la conmovedora, dramática y apasionada vida del castrati y, como en otras épocas y sociedades y en muchas de sus obras, retrata de forma fascinante las pasiones y los miedos más profundos de la humanidad. Libro Violín. Anne Rice demostró la misma habilidad en Entrevista con el vampiro, y en esta nueva entrega nos lleva a través de los siglos, desde la Viena del siglo XIX hasta la deslumbrante capital moderna. En Violín, Anne Rice cuenta la historia de dos personalidades carismáticas unidas por su apasionada devoción a la música como medio de seducción y liberación. Son Triana, una mujer única y encantadora que una vez soñó con ser una artista noble, y Stefan, el alma torturada de un noble ruso que se obsesiona con ella, y comienza a fascinarla y dominarla con su violín mágico. Pero Triana entiende el poder de la música incluso mejor que Stefan e intenta desesperadamente resistirse a él para conservar su cordura y su vida.
Esta confrontación los arrastra a ambos a un aterrador reino sobrenatural donde se encuentran rodeados de recuerdos, horrores y verdades impactantes. Azriel es un espíritu enamorado del bien, y adicto al mal que se abre para contar su extraordinaria historia. Cuando despierta en la Nueva York moderna tras un sueño profundo de siglos, es testigo del crimen de una joven llamada Esther y se obsesiona inexplicablemente con vengarla. La historia nos lleva a su juventud cercana a la muerte, cuando era un judío culto, rico y bello en la gloriosa ciudad de Babilonia, dedicada por completo al culto de las tribus y profetas hebreos cautivos. Más tarde, Azriel fue sacrificado al dios Marduk mediante una intriga palaciega, y su alma fue arrancada de su cuerpo por sacerdotes y hechiceros que utilizaron su voluntad para el mal. En el siglo XX, Azriel, un genio inmortal, se enfrenta a un hombre ambicioso, el televangelista y terrorista Gregory Belkin. Encarna las fuerzas del mal contra las que siempre ha luchado en su vida de peregrino, y al mismo tiempo se le da la ansiada oportunidad de redimir su alma. Quizás ya lo sabías, pero Anne Rice falleció y la bibliografía que te hemos narrado, son todas sus obras oficiales. Esperamos que hayas disfrutado con este vídeo. Nos vemos en el canal o en la web de la bibliotecavirtual.com. Dale al like si te ha gustado y suscríbete para conocer más novedades. Muchas gracias.